Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala, mi número de teléfono es 4242-9309 y yo me dedico a estudiar la Biblia con respecto el tema de prosperidad financiera y la multiplicación del dinero. Pero para esto he leído la Biblia 62 veces y también, bueno, ya había leído la Biblia 2 veces antes, o sea que para esto he leído la Biblia, para este estudio que he hecho de la prosperidad financiera, he leído la Biblia 60 veces. Y 2 veces que la había leído antes, la estoy leyendo una 63ª vez. Y para este estudio que yo he estado haciendo, he tenido la necesidad también de aprender a orar de manera más efectiva, tener una lectura de la Biblia más efectiva también. Entonces, vamos a hablar esta noche de lo que es la lectura de la Biblia. Entonces, la lectura de la Biblia es importante hacerla constantemente. La lectura de la Biblia tiene que ser algo constante en nuestra vida. Como lo podemos ver para empezar, en Salmos 1, 1 y 3. Salmos 1 del 1 al 3. Salmos 1 del 1 al 3 dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y lo más importante es esto que les quiero leer: y en su ley medita de día y de noche. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la lectura de la Biblia tiene que ser constante, diaria. Uno no puede pensar que tiene una buena relación con Dios cuando no lee la Biblia todos los días. Entonces, ¿cuál es el fruto de leer la Biblia todos los días? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál es el fruto de que en su ley, de meditar en la ley de Jehová de día y de noche? ¿Cuál es el fruto? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, no es suficiente solo tampoco con leer la Biblia. No es tampoco suficiente solo con leer la Biblia. Entonces, yo quiero dejar claro en esta noche, con esta plática, la importancia de leer la Biblia para nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual y nuestra prosperidad. ¿Prosperidad en qué? En todas las cosas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo, cuando dice todo, se refiere a todo. Todo lo que hace prosperará. Se casa, Dios le da una buena mujer. Tiene hijos, tiene buenos hijos. Estudiantes, aman a Dios, sirven en la iglesia y aman a Dios con todo su corazón. Pone un negocio, le va bien, estudia una carrera, se vuelve un gran profesional. Todo le sale bien, todo le sale bien, todo va. Pero vamos a ver que realmente no es suficiente con leer la Biblia. Vamos a ver aquí lo que es Esdras 7:10. Miramos algo más con respecto de la lectura de la Biblia. ¿Qué nos dice aquí Esdras 7:10? Esdras 7:10 dice, y nos dice algo más con respecto de cómo leer la Biblia de forma efectiva. Entonces, para leer la Biblia de forma efectiva hay que hacer algo que hizo Esdras. En primer lugar, dejamos claro, número 1, leer la Biblia y meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Por supuesto, eso se refiere a todos los días. No de día y de noche, los días lunes de cada semana. No de día y de noche, todos los
uno de cada mes. No, de día y de noche se refiere a todos los días. ¿Cuánto más el día de reposo, el domingo? Que es para la iglesia el día de reposo es el domingo. El día de domingo no se trata solo de ir a la iglesia. En la mañana ya es usted lo que usted quiera, no. En la Biblia, digamos, el día domingo es cuando más usted puede y tiene más tiempo también de leer la Biblia y estudiar la Biblia y meditar en las Escrituras. Entonces, número 1, lectura efectiva de la Biblia. Hacerlo todos los días. Número 2, lo que vamos a leer ahorita. Esdras 7:10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Fíjense bien. ¿Quién era Esdras? Esdras era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces el rey le hace una petición al rey Esdras le hace una petición al rey de Babilonia con respecto de ir a Jerusalén, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. La mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras porque Esdras era un escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. La ley de Moisés no era de Moisés. La ley de Moisés era la ley que Jehová, Dios de Israel, había dado. A mucha gente se le olvida eso. Que la ley de Moisés, la ley no era de Moisés. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová, Dios de Israel, había dado. Mandamientos justos, leyes de equidad, leyes de ¿cómo se dice?, de ética, sobre el comportamiento hacia Dios, nuestro comportamiento, nuestra relación con Dios y con el prójimo. Juicios eternos de Dios. La ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, porque la ley no era de Moisés, era de Dios, está llena de estatutos, de juicios eternos de Dios. Como dice Salmos 119, 160, eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, la ley de Moisés está llena de, la llamamos la ley de Moisés, pero ya vimos que es la ley que Dios dio a Moisés. La ley que Dios dio a Moisés está llena de juicios eternos de Dios. Y por eso es que no podemos hacer a un lado lo que es la ley de Moisés, lo que llamamos la ley de Moisés, que no era de Moisés, sino que era de Jehová Dios. La ley de Moisés está llena de justos juicios y eterno es todo juicio de tu justicia. Tenemos que tener mucho cuidado de poner por obra todos estos mandamientos en realidad. No todos, y se mira claramente lo impráctico de algunos mandamientos, pero todo lo que sea práctico para nuestra vida, nos ayude en nuestra relación con Dios, y cómo tratar a Dios, y nuestra relación con nuestro prójimo, y cómo tratar al prójimo, son leyes que todavía tenemos que cumplir. Bueno, pero no estaba hablando yo de eso, estaba hablando realmente, eso solo lo leí para que miraran quién era Esdras. Era escriba diligente de la ley de Moisés, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Y qué es inquirir? Inquirir es tratar de entender, tratar de buscar algo, tratar de encontrar algo que pueda servirme y ser de valor. Inquirir es tratar de entender el mensaje exacto de la palabra de Dios. Inquirir, investigar, buscar, encontrar, entender algo. Tratar de entender algo, buscar entender algo, buscar encontrar el valor de las cosas escritas en su expresión más profunda. Entonces, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Dios, para inquirir, entender la ley de Jehová y para cumplirla. Entonces, esta es la regla número 2 para una lectura de la Biblia efectiva. Número 1, leerla todos los días y meditar en la palabra de Dios todos los días. Número 2,
Preparar el corazón, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. Preparar el corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla. No es cuestión de que me siento a leer la Biblia y leer y leer y leer y leer y no practico nada de lo que dice ella. Es para cumplirla. Es para cumplirla. Preparar el corazón es, bueno, yo voy a leer la Biblia y lo que Dios me muestre que yo tengo que hacer de ella, porque yo no tengo entendimiento, lo que Dios me muestre para que yo practique de ella, lo voy a hacer. Voy a hacer que la Biblia sea algo que yo practico todos los días. Voy a hacer que la Biblia realmente sea algo que sea mi forma de vivir, mi forma de vida. La Biblia tiene que ser para el cristiano, para el seguidor de Jesús, su forma de vida, su estilo de vida, su estilo de vida. Entonces, Esdras, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo creo que la Biblia, la verdadera Biblia, el verdadero mensaje de la Biblia, solo la pueden enseñar aquellos que fueron a un seminario teológico y estuvieron 3 años ahí. No es cierto. La verdadera Biblia, el verdadero mensaje de la Biblia, son aquellos que preparan su corazón para inquirir la ley de Jehová, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, y para cumplirla al centavo, con exactitud, y entonces ellos son los que pueden enseñar, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Este pasaje es bien bonito, de verdad. Esdras preparó su corazón. Entonces, paso número 2 para una lectura de la Biblia efectiva: preparar el corazón. Yo digo, en mi corazón digo yo, bueno, los pastores dicen muchas cosas bonitas, en los seminarios teológicos se enseñan muchas cosas bonitas, hay muchos libros que hablan de la Biblia y de Dios que enseñan muchas cosas bonitas, pero solo a la Biblia le puedo creer yo. Y solo puedo vivir, y solo me interesa vivir conforme a la Biblia, porque solo la Biblia es la Biblia. Y solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Solo la Biblia, nada más. Solo la Biblia es palabra inspirada por Dios. Nada más. No hay otro libro, no hay otras personas, no hay otros lugares donde uno pueda encontrar palabra inspirada de Dios, palabra directa de Dios, sino únicamente, solamente en la Biblia. ¿Qué dice el pastor? ¿Qué dicen los teólogos? ¿Qué dicen los seminarios teológicos? A mí solo me interesa lo que la Biblia dice, nada más. Y me someto a la voluntad, a la guianza del Espíritu Santo para poder entenderla, porque si el Espíritu Santo a mí no me da entendimiento para comprender su palabra, yo de balde es que me pase horas y horas leyendo. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo, sin el entendimiento que viene de parte de Dios, no comprendo la Biblia. Le voy a leer un pasaje que habla acerca del entendimiento que solo el Señor nos puede dar para entender la palabra. Entonces vamos a leer en Lucas 24:45. Lucas 24:45. Bueno, le voy a leer un poquito más, digo, para que miren el contexto de lo que estoy leyendo, de lo que estamos leyendo. Dice el título aquí, desde Lucas 24:36, dice el título: Jesús se aparece a los discípulos. Lo voy a leer rápido. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Eso es cuando el Señor ya había resucitado. Paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados. ¿Qué estaban hablando ellos antes? Estaban ahí comentando dice el versículo 34, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces, bueno, más adelante dice, desde lo que estaban hablando antes de que el Señor se les apareciera, dice desde el 24-25.
Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Porque estaban comentando acerca de lo que los dos discípulos que se encontraban con el Señor en el camino de Maús, todo lo que les había pasado con la experiencia que tuvieron con encontrarse con Él, hablar con Él, se lo habían ido a contar a todos los discípulos, a los apóstoles del Señor también. Y entonces estaban comentando, o sea, todas estas cosas de las experiencias que estos discípulos que se encontraban con el Señor en el camino de Maús habían tenido. De eso estaban hablando cuando el Señor se les aparece en el recinto en donde están. Entonces viene el Señor y les dice esto. Bueno, eso fue lo que pasó, desde el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. Este es el versículo que a mí me interesaba leerles. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pero entonces, antes de que el Señor se les apareciera en este pasaje que acabamos de leer, estaban comentando si realmente el Señor estaba ya resucitado o qué sé yo, y cómo es posible que se haya platicado con estos discípulos que iban a Emaús. Y ellos comprendieron después de que habían estado, al principio no lo entendían, pero habían caminado y hablado con el Señor Jesucristo después de que Él había resucitado. Después lo entendieron y el Señor se mostró a ellos y les demostró que realmente era Él. Después estos discípulos que caminaban con el Señor, el camino de Maús, vinieron a contárselo a los discípulos, a todos los discípulos y a los apóstoles aquí en Jerusalén. Y la cuestión es de que y cuando están hablando ahí con estos discípulos que hablan con el Señor en el camino de Maús, se ponen a hablar a que si realmente resucitó o no resucitó. Entonces, el Señor Jesucristo ya les había dicho claramente antes de que muriera que Él iba a morir y iba a resucitar al tercer día. ¿Qué parte de me van a matar y voy a morir y voy a resucitar al tercer día? No entendieron. ¿Qué parte de voy a resucitar al tercer día? No entendieron. ¿Qué parte de voy a resucitar al tercer día? No entendieron. No podía ser tan difícil entender eso. Entonces miramos aquí en Mateo 16, 21, que ya se los había dicho. Vamos a leer Mateo 16, 21. Mateo 16, 21 dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, tenme compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Vemos cómo claramente Él se los dijo. O sea, más claro ya no se los podía decir. ¿Qué parte de voy a resucitar el tercer día no entendieron? Sencillo en realidad. Recalco esto para que nos demos cuenta cómo nosotros, hasta la cosa más sencilla, no la entendemos. Los cristianos, los que somos parte de la iglesia evangélica especialmente, conocemos mucho de la Biblia, pero no nos damos cuenta que la entendemos solo porque tenemos una medida de fe. Y cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón y le abrimos nuestro corazón para que Él entrara y perdonara nuestros pecados y nos regalara la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo, entonces ahí se nos da una medida de fe. El poder creer en ese momento, y cuando hicimos nuestra profesión de fe, de que Él era el Señor y Salvador nuestro, y que murió en la cruz por nosotros para perdonar nuestros pecados y hacernos salvos y regalarnos la vida eterna,
Fue por gracia y obra del Espíritu Santo, porque nos dio entendimiento para comprenderlo. Y ahí se nos da una medida de fe. La medida de fe es precisamente esa que recibimos al momento de recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Por eso entendemos mucho de la palabra, pero la medida de fe que recibimos es básica, es primaria. Entonces, conforme nos vamos desarrollando en nuestro caminar, en nuestro seguir al Señor Jesucristo, esta medida de fe va creciendo. Entonces tenemos que ver que esa medida de fe crezca para poder comprender las cosas más complicadas. Y ese es el problema actual de la iglesia en este año 2018, porque la fe no crece, se quedan con lo básico. Y con lo básico solo pueden entender lo básico de la palabra. Después hay otras cosas más difíciles de entender que no las logran comprender porque no ha crecido su fe. Entonces, no ha crecido su nivel de entendimiento. Entonces, vemos aquí en lo que es Lucas 24:45. Entonces, Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Él les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Esto deja claro que para la lectura efectiva de la Biblia hay un tercer paso, que es que el Señor me dé entendimiento para entender las Escrituras. Pero ni modo, por el primer paso, leer la Biblia todos los días, por el segundo paso, preparar mi corazón, obtengo el tercer paso, que es que el Señor me dé entendimiento para comprender las Escrituras, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que es lo mismo, la fe viene por leer la Biblia constantemente, meditar en la palabra constantemente. Entonces, la lectura efectiva de la Biblia: 1. Leerla todos los días. 2. Preparar mi corazón. Lo que usted me diga que haga de la Biblia, lo voy a hacer, aunque tenga que vender mi casa y dárselo a los pobres. No voy a ser yo mediocre en obedecer la palabra de Dios. Lo que me cueste cumplir por obra sus mandamientos, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Número 3. Entonces, recibir el entendimiento del Señor. Solo porque Él me da entendimiento, yo puedo comprender su palabra. Pidámoselo, pidamos sabiduría, pidamos el entendimiento y pidámosle que nos enseñe cuáles son los principios bíblicos que nos dan entendimiento. Porque yo conozco la ofrenda y hablé de ella en otro video. La ofrenda de primicias a mí me dio entendimiento para comprender cosas de la palabra de Dios que jamás habría podido comprender. La ofrenda de primicias es un diezmo de todo lo que yo recibo y se entrega al pastor, no a la iglesia, sino al pastor. Y ese diezmo de las primicias es una ofrenda que a mí me da entendimiento para comprender mucho más profundamente la palabra de Dios. Entonces, y si quieren que se lo leo también. Esto está en Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. No nos hará falta ninguna cosa material. La comida y todo lo básico esencial lo vamos a tener en abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Mosto es el agua, la palabra de Dios convertida en vino. Vino es, digamos, la palabra entendida, la palabra la palabra entendida, la palabra comprendida. Porque la Biblia en sí está representada en la Biblia misma por el agua. La letra de la Biblia es agua, pero la letra comprendida, después de que Dios me ha dado entendimiento para comprenderla, es vino. Entonces, lo que la ofrenda de primicias da es, dice, tus lagares rebosarán de mosto. El mosto es vino nuevo. Habrá mucho vino nuevo, que es mucha palabra comprendida, porque las primicias, la ofrenda de primicias es la ofrenda que honra a Dios como Padre, y como Padre Él me da una enseñanza que solo a un hijo se le puede dar. Un hijo obediente, un hijo que lo busca, un hijo que lo honra con sus ofrendas. Entonces, la ofrenda de primicias es la ofrenda que honra a Dios como Padre. Es una ofrenda que nos da entendimiento para comprender, para recibir de Dios. Recibir de Dios entendimiento para comprender cosas que de otra forma nunca comprendería. Dios me habla directamente a mí y me enseña cosas que un padre solo se lo dice a un hijo nada más. Cosas muy profundas,
muy importantes, muy íntimas, que realmente solo el Señor, yo sentado en su regazo, me puede enseñar. Entonces, volviendo a lo que es Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces, nuestro entendimiento tiene que ir en aumento. Entonces, recibimos una medida de fe, la utilizamos para leyendo la Biblia, para orar. Entonces, ponemos en práctica la Biblia. La puesta en práctica de la Biblia, no la lectura solamente, no el llenarme la cabeza de conocimiento, sino el realmente leer la Biblia para practicarla, hace que mi medida de fe crezca. En consecuencia, esa medida de fe me da más entendimiento para comprender cosas más complicadas de la palabra de Dios. Ay, que no es ese tema de la prosperidad financiera. ¿Cómo es posible que el hermano crea que eso es de la Biblia? Yo creo que es de la Biblia porque lo he encontrado en la Biblia, pues yo he profundizado mucho en eso. Entonces, hay un tema de prosperidad financiera en la Biblia. Es un tema, la prosperidad financiera es un tema bíblico. No meto yo las manos en el fuego por lo que hablan otras personas. No meto yo las manos en el fuego por lo que ellos dicen. Aunque yo pienso que escuchándolo a uno y a otro puede uno sacar cosas buenas. Yo he sacado cosas muy buenas de otros pastores, de otros predicadores. No estoy de acuerdo con muchas cosas porque no concuerdan con la enseñanza bíblica. Otras cosas que ellos hablan sí concuerdan. Yo he aprendido cosas muy buenas de otros predicadores porque, digamos, son también guiados, muchas predicaciones son guiadas por el Señor. De hecho, podríamos decir que casi todas, en casi todas las predicaciones el Señor digamos, ha bendecido a las personas que predican con entendimiento hasta cierto punto. Pero como uno es falible e imperfecto, pues también en su prédica mezcla cosas que no están bien. Entonces, ¿qué hace uno? Uno tiene su propia relación con Dios y su propia guianza, el Espíritu Santo. Entonces uno toma las cosas buenas, porque yo siempre me estoy dejando guiar por Dios por medio de la Biblia. Estoy leyendo la Biblia todos los días, la estudio constantemente. Entonces fácilmente yo voy a caer en un error, fácilmente alguien me va a engañar a mí. Difícilmente alguien me va a engañar a mí, difícilmente voy a caer en un error. ¿Por qué? Porque estoy leyendo la Biblia constantemente, estoy muy familiarizado con la Biblia. Entonces hay cosas a mí que no me entran, porque no concuerdan con muchas ideas de la Biblia. Las ideas, los conceptos, la doctrina sana de la Biblia entra a mi mente y a mi subconsciente y a mi corazón como una pieza de rompecabezas que suavemente cae en su lugar. No tengo que estar presionando, no tengo que recortarla para que entre. Una pieza correcta en un rompecabezas cae fácilmente en su lugar. Entonces, por eso es que muchas cosas que se hablan de prosperidad bíblica a mí no me entran. No me entran porque no concuerdan con la palabra de Dios. Tendría que forzarla yo mucho, cortarle unas esquinitas para que me case a mí mi rompecabezas de lo que es la teología, la sana doctrina de la palabra de Dios. Hay cosas que no me entran, cosas que dicen algunos predicadores. Entonces, pero uno solo puede saber la verdad y saber qué dice la palabra de Dios, escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Y cómo uno va a saber cuál es lo bueno si no, digamos, está siendo guiado por el Espíritu Santo? Entonces, si uno lee la Biblia constantemente y la estudia constantemente, uno está preparado para saber escuchar la sana doctrina. Y uno puede escuchar a todos los predicadores que se le dé la gana. Porque muchos se guardan de, ay, no, ese predicador pentecostal. Yo no escucho predicadores pentecostales, yo soy presbiteriano, yo soy bautista, yo soy metodista. No, la Biblia nos manda, escudriñarlo todo. Lea libros de filosofía, lea libros de, bueno, tampoco se va a meter en una cosa que no le deja muy poco en realidad, ¿no? Pero con respecto a los que hablan de la palabra de Dios, uno puede escucharlos a todos en realidad. Escudriñarlo todo, es un mandamiento, no es una sugerencia. Todo lo que está en modo imperativo en la Biblia es un mandamiento. Escudriñarlo todo y retener lo bueno. Escuche usted predicadores metodistas, si usted es pentecostal, y si usted
metodista, escuche predicadores, no, pero ¿cómo es la cosa? Si usted es metodista, escuche predicadores pentecostales. Si es pentecostal, escuche predicadores metodistas. Al que abre la palabra, pues tú escúchelo. Escudriñarlo todo y retenerlo bueno, así es como se aprende. Entonces, si yo soy metodista, estoy todo el tiempo escuchando predicaciones de metodistas, leyendo libros de teología metodistas, estudiando en seminarios teológicos metodistas, siempre voy a escuchar lo mismo. Y si algo hay un error en lo que los metodistas enseñan, o los presbiterianos, o los bautistas, ¿cómo lo voy a saber yo? Si siempre estoy escuchando lo mismo. Yo pienso que el que es de una iglesia conservadora tiene que escuchar a predicadores que son todo lo contrario de lo que uno está acostumbrado. Y que dicen cosas de las que uno no está acostumbrado. Y si dicen cosas diferentes, bueno, entonces ahí se mete uno a estudiar la Biblia. Pues si en mi iglesia no se habla en lenguas, en mi iglesia no se usan los dones espirituales, porque ellos sí las usan. Acabo de escuchar una predicación de un predicador, yo soy bautista. Acabo de escuchar una predicación de un predicador pentecostal y dice unas cosas que a mí no me cuadran. Pero entonces yo me meto a estudiar precisamente eso y entonces aprendo. Escudriñando todo y reteniendo lo bueno. Así voy creciendo. Si escucho siempre lo mismo, los mismos predicadores que piensan igual que yo, ¿cómo voy a saber yo otras cosas? ¿Y cómo voy a darme cuenta de mis propios errores? O de los errores de mi iglesia, los errores doctrinales de la iglesia donde yo voy. ¿Cómo me voy a dar cuenta si siempre escucho a las mismas personas? Entonces sigamos con esto. Va. Entonces el versículo principal en esto, ya vimos 3 reglas para la lectura efectiva de la Biblia. 1, leerla todos los días. Meditar en ella de día y de noche. Número 2, preparar mi corazón para inquirir en la ley de Jehová y para ponerla en práctica. Y número 3, buscar el entendimiento que viene del Señor, desarrollar el entendimiento que viene de parte del Señor, desarrollar la fe, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, desarrollar mi fe, y eso va a permitir que yo tenga más entendimiento. Porque mientras más yo leo la Biblia, mi fe crece y mejor la entiendo. Porque cuando mi fe crece, yo tengo mejor entendimiento para comprender la palabra de Dios. Miren qué importante lo que estamos estudiando. Entonces, un pasaje importante que no les he leído, que les tenía que leer desde el principio, o quería yo leerlo desde el principio, pero está bien dejarlo de último porque si podemos dedicar un poco más de tiempo, porque es muy importante, lo que es Josué. Aquí lo había puesto como número 1, Josué 1.8. Josué 1.8. Vamos a Josué 1.8. Josué 1.8 dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo es pero tremendo, de verdad, es rico con respecto a enseñarnos el valor y la importancia de la lectura de la Biblia. Sí, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cómo se parece a aquel versículo de Salmos 1.1? Bienaventurado el varón que no anduvo, ¿cómo es que anduvo? No anduvo en camino de pecadores, anduvo en consejo de malos. Dice Salmos 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cómo es que leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios, tiene que ver con la prosperidad y con todo lo que uno hace prospere? Hay una relación directa entre la meditación y el estudio de la palabra de Dios y con que todo lo que haga yo prospere, como dice Salmos 1. Será como árbol plantado, en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Y Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero lo que no menciona el Salmos 1, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, como dice Esdras. Esdras preparó su corazón para incluir en la ley de Jehová y para ponerla por obra, Entonces aquí dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero qué cosa más tremenda, de verdad. Hay una relación directa entre la lectura de la Biblia y vivir conforme a la Biblia, en que todo le salga bien a uno. Hay una relación directa entre meditar en la Biblia y leer la Biblia todos los días, y entre ponerla en práctica y en que todo le salga bien a uno. Y hoy en mi lectura de la Biblia leí un versículo, no sé dónde está en realidad, que dice que al justo no hay ninguna aflicción para el justo, dice. Lástima que no lo tengo apuntado, no sé dónde. En mi lectura de la Biblia de hoy, que fue en Proverbios, no lo voy a poder encontrar, creo yo. Dice que ninguna aflicción hay para el justo. Ninguna aflicción hay para el justo. Lástima que no lo apunté. Eso está como en los primeros versículos los primeros capítulos de Proverbios. Hay un versículo que dice, ninguna aflicción hay para el justo. Eso no lo voy a encontrar ahorita porque no me recuerdo dónde está. Y ando por Salmos, ahorita estoy perdido aquí. Entonces, dice en uno de los proverbios, de los primeros 12 capítulos, hay un proverbio que dice, ninguna aflicción hay para el justo. Porque el Señor realmente no quiere que nosotros estemos mal. El Señor no le sirve que nosotros estemos mal. Dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Dice, 12:21. Qué bueno que lo encontré. Dice, Proverbios 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. ¡Qué cosa más tremenda! Porque se creen que incluso se predica, mira hermano, su enfermedad, dele gracias a Dios. Dios en su infinita sabiduría y misericordia para con usted le dio esa enfermedad, para enseñarle algo, enseñarle humildad, para hacerlo a usted más humilde. ¿Y dónde dice eso? ¿Y dónde dice eso? ¿Dónde? Dios me dio una enfermedad a mí para enseñarme algo. ¿Dónde dice eso? ¿En qué Biblia? ¿En qué Biblia dice eso? No dice eso en ninguna parte de la Biblia. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los males son para los impíos. Porque aquel que medita en la ley de Jehová y la pone por obra, todo le sale bien. Y la persona que hace eso se llama justa. Justo es el que hace justicia. Entonces, el que medita la ley de Jehová de día y de noche, para guardarla y para hacer conforme a todo lo que en ella está escrito, es un hombre justo. Y dice Proverbios, ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Ninguna adversidad acontecerá al justo. El justo es el que medita en la ley de Jehová de día y de noche para guardarla y hacer conforme a todo lo que en ella está escrito. Y ese es el justo. El que solo es salvo, el que solo recibió al Señor Jesucristo en su corazón, se le puede llamar justo en el hecho de que fue justo, hizo justicia al creer al Señor Jesucristo en su corazón, a confesarlo con su boca como su Salvador. Por eso es justo. En ese aspecto es justo. Y por ser justo en ese aspecto recibe su salvación. Aplicó justicia para poder ser salvo.
Entonces, el justo en realidad es el que practica toda la palabra de Dios, todas las leyes del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después de este versículo no hay mucho más que decir en realidad. Lectura efectiva de la Biblia. 1. Leerla todos los días, meditar en ella todos los días, de día y de noche. Número 2. Preparar mi corazón para inquirir, entender la ley de Jehová y ponerla por obra. Número 3. Recibir entendimiento de parte del Señor. Buscar el entendimiento que solo Dios me puede dar para entender la palabra de Dios. Nunca, nada, ninguna parte de la Biblia, ninguna parte, por muy simple que sea, por muy fácil de entender que parezca ser, la vamos a entender si no viene de parte del Señor entendimiento de su Santo Espíritu para abrir nuestro entendimiento para comprenderla. Eso queda claro. Y esos son los 3 pasos que estoy enseñando ahora. La conclusión y fruto de esos 3 pasos va a ser: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y como decía, que ya lo perdí, los proverbios que le acabo de leer, 12:21 era. Entonces los frutos de eso es que todo me salga bien y que ninguna adversidad haya para mí. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Conclusión. Frutos de esos 3 pasos. No hay ninguna adversidad para mí y todo me sale bien. No hay ninguna adversidad para mí, todo me sale bien. Lectura eficaz de la Biblia. Número 1, leerla todos los días. Número 2, preparar mi corazón. Número 3, recibir entendimiento del Señor. Pero hay un ingrediente más que no quiero, un ingrediente más muy importante que no quiero dejarlo pasar sin mencionárselos. Vamos a agregar un cuarto paso, una cuarta regla para la lectura efectiva de la Biblia. El cuarto ingrediente para la lectura de la Biblia, efectiva de la Biblia, es Nehemías 9:3. La cuarta regla entonces para la lectura efectiva de la Biblia es la siguiente. Mire pues, esto está difícil, esto es profundo, lo que les voy a decir, esto es profundo, y quiero que tengan mucho cuidado en interpretar lo que les voy a decir. El cuarto paso para la lectura efectiva de la Biblia es la oración. Voy a leer la Biblia y meditarla todos los días, pero voy a orar todos los días también. Fíjense pues, mucho cuidado con esto. Esto es profundísimo, profundísimo. Cuando yo leo la Biblia, escucho a Dios. Y cuando oro, Él me escucha a mí. ¿Cómo se llama eso? Eso se le llama conversación. Eso se le llama una buena comunicación. Cuando hay, digamos, una interacción entre 2 personas o entre 2 seres inteligentes. Hay interacción. Yo hablo, él me escucha, él habla, yo lo escucho. Esa es una comunicación efectiva. Y para una efectiva lectura de la Biblia necesitamos una efectiva oración. Fíjense pues, Nehemías 9:3. Tengan cuidado con esto. Esto no lo van a escuchar en otro lugar. Esto es bien importante. Es muy profundo. Fíjense pues. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Ahora,
Cuando dice la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios, estaban en oración, estaban en culto, digamos, estaban congregados en el nombre del Señor y la presencia de Dios estaba ahí, estaban en culto y en oración. Entonces, lo voy a repetir. Fíjense cómo, lo que quiero que ustedes noten aquí, como la misma cantidad de tiempo que le dedicaron a la lectura de la Biblia, le dedicaron también a la oración. Porque la oración hace efectiva la lectura de la Biblia y la lectura de la Biblia hace más efectiva la oración. O sea que yo, para poder orar con mayor efectividad, y eso no lo mencioné yo en los otros videos que hice hablando de la oración, eso se me pasó y era muy importante que lo mencionara y no lo hice. Voy a tener que grabar otros videos después hablando de la oración, porque la lectura de la Biblia hace efectiva mi oración. Y mi oración hace efectiva mi lectura de la Biblia. Entonces, el mismo tiempo que yo le dedico a escuchar a Dios, leyendo la Biblia, cuando yo leo la Biblia escucho a Dios, Él me habla a mí. Eso me da derecho que al mismo tiempo que yo le dedique a Él escuchándolo, Él me lo dedique a mí escuchándome a mí. Me gano un derecho a que Él, por educación, por cortesía, por las mínimas reglas de educación y de cortesía, yo tengo derecho a que la persona a quien yo la escuché con paciencia me escuche también a mí cuando yo tengo algo que decir. Eso se llama una conversación efectiva, una buena comunicación. Cuando uno escucha a la persona que le está hablando y que uno le dedica tiempo para escucharlo y después uno tiene algo que decir, que esa persona también me escucha a mí cuando le tengo que decir algo. Es elemental. Es un principio elemental de la comunicación. Igual para con las personas, igual para con Dios. Espero que la memoria del teléfono me aguante, si no va a tener que hacer una segunda parte de esta plática. Pero miren, no quiero que se me termine el tiempo en la memoria del teléfono antes de que realmente meditemos en esto. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Y repito, cuando dice la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios, estaban en culto, estaban en oración, porque el culto es una oración en grupo, digamos, una oración colectiva. El culto es lo que es el culto en la iglesia. Es una oración colectiva en realidad el culto. Entonces están en culto, están en oración la cuarta parte del día y leyeron la ley de Jehová la cuarta parte del día. Entonces, ¿usted quiere que su lectura de la Biblia sea efectiva? El mismo tiempo que va a pasar leyendo, ore. ¿Usted quiere que su oración sea efectiva? El mismo tiempo que va a orar, lea la Biblia. Eso es algo que Dios me enseñó a mí desde mucho tiempo. La lectura de la Biblia es efectiva la oración, y la oración hace mucho más efectiva la lectura de la Biblia. Por eso yo les dije en el paso 3, busquemos el entendimiento que viene de parte del Señor. El Señor es muy difícil le va a dar entendimiento a usted cuando usted no ¿cómo le dijera yo? Cuando yo oro quiero que Él me escuche, pero ¿cómo me va a escuchar si cuando Él me quiso hablar a mí no lo escuché? La lectura de la Biblia. Él me quiere hablar a mí por la Biblia, entonces yo le dedico tiempo a escucharlo a Él. Cuando Él me quiere decir algo, leo la Biblia y para que después Él me pueda escuchar a mí cuando yo tengo que decir algo en oración. Es elemental. Una buena comunicación tiene que interactuar dos seres inteligentes, dos personas. Tiene que interactuar. Uno habla, el otro escucha, después el otro escucha y el otro habla. ¿Cómo es la cosa? Uno habla, el otro escucha, después el otro habla, después el otro lo escucha. Eso es una comunicación efectiva. ¿Qué es la que necesitamos tener con el Señor? Entonces es fundamental que para que yo ore con efectividad, lea la Biblia. Es importante para que yo lea la Biblia con efectividad, el orar. Fíjense pues. No se habla de esto, ojalá que la memoria del teléfono no me haga dejar a medias, como no sé cuánto tiempo le queda a esto, y me ha dejado a medias varias veces en varias pláticas que he dado. Pero básicamente ya estoy terminando con lo que quería decirles. Entonces, 4 reglas son fundamentales en la lectura eficaz de la Biblia. 1, leerla todos los días.
meditar en ella de día y de noche. 2, preparar nuestro corazón para inquirir en la ley de Jehová, para ponerla por obra. Y número 3, buscar el entendimiento que viene del Señor para poder entender la Biblia. Y número 4, orar para poder leer la Biblia con efectividad. Orar la misma cantidad de tiempo que voy a leer la Biblia para leer la Biblia con efectividad. Miren pues. Y los resultados van a ser impresionantes. Los resultados van a ser un cambio de vida. Yo voy a ser transformado en otro ser. Yo voy a ser transformado como no lo fui en 40 años que fui a la iglesia. 40 años de la iglesia estoy igual. 40 años de la iglesia estoy igual. Igual. Carnalote. Carnal. Cómodo. Es que yo a la iglesia los domingos nada más. Y si Dios quiere, bueno, si no también. Yo voy a la iglesia los domingos. Y si Dios quiere, bueno, si no también. Eso es ser carnal, de verdad. Si nosotros tenemos que estar anhelando todos los días, yo quiero estar en la presencia del Señor. Que el que no disfruta estar en la presencia del Señor aquí en la tierra, no la va a disfrutar en el cielo. El que no disfruta la presencia del Señor aquí en la tierra, el que no se goza en la presencia del Señor aquí en la tierra, no se va a gozar cuando esté en el cielo. En el cielo va a estar buscando comodidades, a ver si hay internet, a ver si hay cable, a ver si qué buenos programas hay en la tele en el cielo. Y ¿qué busca el Señor? Ni nada. Y el que no disfruta de la presencia del Señor aquí en la tierra, no la disfruta en el cielo tampoco. Eso es así. Si la mayoría de la gente recibe su salvación porque le conviene, nada más. No porque quieren estar con el Señor. Quieren librarse de él. Y el Señor, la gracia del Señor permite que así sea en realidad. Porque Él no quiere que ninguno se pierda. El que es capaz de creer, o recibir la gracia del Señor para creer en el Señor Jesucristo, y recibir al Señor Jesucristo en su corazón para ser salvo, pues que afortunado es. Pero uno realmente, a como de lugar se quiere salvar. Los que logramos entender esta parte de la palabra de Dios que habla sobre la salvación, nos urge salvarnos y está bien. Por supuesto que está bien. Pero no lo hacemos porque realmente queramos estar con el Señor en realidad. El que no está en la tierra, aquí en la tierra, en el planeta Tierra, en vida, en la carne, en el cuerpo, no está buscando al Señor constantemente y no disfruta de la presencia del Señor constantemente, no la disfruta en realidad, no le nace. Bueno, ¿qué se le va a hacer, va? No lo va a hacer en el cielo tampoco. Entonces, espero que realmente yo pueda haber bendecido a alguna persona con esto. La misma cantidad de tiempo que querramos orar, tenemos que leer la Biblia. La misma cantidad de tiempo que querramos leer la Biblia, tenemos que orar. Eso, la lectura de la Biblia hace efectiva nuestra oración. Nuestra oración hace efectiva nuestra lectura de la Biblia. Las dos cosas se retroalimentan constantemente. Se alimentan constantemente. Se nutren constantemente. Se hace más efectiva la una a la otra. Se hace más efectiva la una a la otra. Nos conviene tener una buena comunicación con Dios. Sí, eso es fundamental. No hay crecimiento espiritual, no hay un seguir a Jesús realmente, no hay realmente un crecer en lo espiritual, no hay un realmente convertirnos a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, que esa es la meta de todo cristiano. Ser yo como mi Señor, convertirme y ser como Él. Eso no existe, nunca va a existir sin una buena, efectiva lectura de la Biblia y sin una buena y efectiva oración. Yo creo que he sido claro con lo que acabo de decir. Espero que realmente esto bendiga a muchas personas. Afortunadamente la memoria del teléfono me alcanzó porque varias veces, como ya dije, varias veces me he dejado a medias. Así que yo creo que no hay nada más que decir. Si algo se me ocurre, pues grabo otro video después. Otra no se me ocurre otra cosa más que decir. Que realmente espero que realmente mis experiencias, porque la verdad que yo he experimentado todo esto. Yo no sabía todo esto en realidad. Si yo era un cristiano mediocre. Yo cristiano carnal, yo nací en el Evangelio. Yo digo nací en el Evangelio porque no tengo idea de cuándo me convertí al Señor, porque estaba muy pequeño, no tengo memoria de eso. También me convertí cuando recibí al Señor en mi corazón para ser salvo desde que era muy pequeño, pero no sé por qué uno nace con ciertas cosas en realidad. Era carnal, era carnalote de verdad, y no quería ser así. Yo amaba al Señor, cuando era joven y era adolescente yo amaba al Señor.
Yo quería hacer lo correcto, quería hacer las cosas bien, pero no sabía cómo. Y quería dejar de ser carnal, pero no sabía cómo. Y no me enseñaban a mí, no se me enseñó. Muchas cosas que me habrían servido cuando era adolescente, me habrían servido cuando era joven. Por eso es que yo las quiero enseñar, para que ya sea un anciano, un joven, un adolescente, una persona joven de 20, 25, 30 años, o un anciano de 85, un joven de 12, un adolescente de 12, un niño de 8, pueda recibir algún beneficio de mis experiencias, para que pueda seguir al Señor de una mejor manera y pueda crecer lo espiritual más rápidamente y vivir una vida mejor, más efectiva, efectiva para su propio beneficio, efectiva para servir al Señor en adelante. Bueno, yo no les quito más el tiempo. Gracias por su atención. No se me ocurre otra cosa más. Hay mucho, yo creo que hay muchas cosas más que decir con respecto a la lectura de la Biblia, pero las cosas que les dije en esta noche son básicas y son de beneficio para ustedes. Muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga.